Cuando encontré esa nota manuscrita entre las páginas de mi libro de cocina favorito, con la letra de Isabella y dirigida a mi marido Miguel, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No puedo esperar a verte otra vez, decía, con un corazón dibujado al final. Durante 5 años creí que tenía la vida perfecta, un matrimonio sólido, mi negocio creciendo cada día, y mi mejor amiga desde la universidad viviendo a solo 2 calles de distancia. Pensaba que conocía a las personas más importantes de mi vida. Pero ese día descubrí que las 2 personas en las que más confiaba me estaban traicionando de la manera más cruel posible. Isabella y Miguel. Mi mejor amiga y mi esposo. Las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. Planeando encuentros secretos en mi propia casa, usando mi recetario como su tablón de mensajes privado. Pero lo que no sabían era que acababan de despertar a una mujer que jamás se deja pisotear por nadie. Y cuando una mujer decide que es hora de que alguien pague por sus errores, más vale que se preparen para las consecuencias. Soy Lucía, tengo 29 años y vivo en Valencia, España. Antes de contaros esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero pediros algo muy importante. Por favor, suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones, porque tengo muchas más historias como esta que necesitan ser contadas. Y escribid en los comentarios de qué país y ciudad estáis viendo esta historia. Me encanta saber que tengo hermanas por todo el mundo que entienden lo que se siente cuando te traicionan las personas que más amas. Todo empezó esa tarde de abril cuando decidí volver temprano del trabajo. Había terminado de revisar unos planos importantes y pensé en darle una sorpresa a Miguel llegando antes de lo habitual. No sabía que la sorpresa me la iba a llevar yo. Al entrar por la puerta principal, escuché voces en la cocina. Una era claramente la de Miguel, pero la otra me sonaba familiar de una manera que me hizo el estómago revolverse. Era Isabella, hablando en ese tono íntimo y coqueto que yo conocía tan bien, pero que nunca había escuchado dirigido a mi marido. «Esta paella está deliciosa», decía Isabella con una risa que me atravesó como un cuchillo. «Eres mucho mejor cocinero que Lucía». Y entonces escuché la respuesta de Miguel que me heló la sangre. Ella está tan ocupada con sus proyectos que apenas tiene tiempo para cocinar ya. Apenas tiene tiempo para nada, en realidad. Me quedé paralizada en la entrada, escuchando cómo hablaban de mi vida como si yo fuera un estorbo en su felicidad. Ahí estaba Isabella, cómoda en mi cocina, disfrutando de la paella que mi propio marido le había preparado, mientras se burlaba de mi trabajo y mi dedicación profesional. Pero lo peor aún estaba por llegar. «¿Cuándo le vas a decir la verdad sobre nosotros?», preguntó Isabella. La respuesta de Miguel me destrozó. «Pronto. Cuando termine este proyecto grande que tiene, cuando esté menos estresada. No quiero que tome decisiones emocionales que puedan arruinar su negocio». Decisiones emocionales. Mi negocio. Estaban hablando de mi vida, de mi matrimonio, de mi futuro, como si fuera una transacción comercial que había que manejar cuidadosamente para maximizar sus beneficios. Me escabullí silenciosamente hacia mi estudio, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que podrían escucharlo desde la cocina. Esperé allí durante 1 hora eterna, hasta que finalmente escuché la puerta cerrarse e Isabella despidiéndose con un hasta mañana que me atravesó como una daga. Esperé unos minutos más antes de salir de mi escondite, asegurándome de que Isabella se hubiera ido completamente. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir, tiempo para planear mi siguiente movimiento. Esa noche, mientras Miguel me besaba en la mejilla y me preguntaba cómo había sido mi día en el trabajo, fingí normalidad con una actuación que habría merecido un Goya. Pero por dentro, ya estaba planeando cómo descubrir toda la verdad sobre su traición. Porque una cosa tenía clara, no iba a confrontarlos todavía. No sin tener más información, no sin estar preparada para lo que vendría después. Si ellos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se hace realmente. Pero lo que descubrí después me demostró que esa conversación había sido solo el comienzo de una traición mucho más profunda. Lo que encontré en el teléfono de Miguel esa madrugada me reveló una verdad que me quitó el sueño durante semanas. Si creéis que ya habéis visto lo peor de esta historia, os aseguro que aún no sabéis nada. Porque Isabella y Miguel no solo me estaban traicionando, estaban planeando algo que me habría dejado sin nada. Quedaos aquí porque en el siguiente capítulo os voy a contar cómo una simple búsqueda en Google se convirtió en la investigación más devastadora de mi vida. Después de encontrar esa nota, me convertí en detective de mi propia vida. Y hermanas,
Lo que descubrí durante la siguiente semana me hizo entender que había sido la mujer más ciega de toda Valencia. Empecé por lo más obvio, el móvil de Miguel. Una madrugada, mientras él dormía profundamente después de una de sus agotadoras jornadas trabajando desde casa, cogí su teléfono con manos temblorosas. No tuve que buscar mucho. Los mensajes con Isabella estaban ahí, una conversación que se remontaba a 3 meses atrás. 3 meses de buenos días. Guapo, y echo de menos tus besos, y Lucía va a trabajar hasta tarde otra vez. ¿Vienes? Pero lo que más me dolió fueron los mensajes donde hablaban de mí. Isabella escribía: está tan obsesionada con su trabajo que ni se da cuenta de lo que pasa en su propia casa. Y Miguel respondía: es mejor así. Mientras esté distraída, podemos estar juntos sin preocupaciones. Fotografié todo con mi propio móvil, mensaje por mensaje, captura por captura. Pero aún había más por descubrir. Revisé el historial de ubicaciones de Miguel y encontré un patrón devastador. Todos los martes y jueves por la tarde, cuando supuestamente estaba trabajando desde casa, su teléfono registraba ubicaciones en el apartamento de Isabella. No una vez, no 2 veces, sino sistemáticamente durante semanas. Pero el descubrimiento que realmente me partió el alma vino cuando revisé las fotos de su galería. Selfies de ellos dos en mi cocina, en mi sofá, incluso en mi dormitorio. Isabella llevando mi delantal favorito, Miguel abrazándola en la cama que compartía conmigo cada noche. Habían convertido mi hogar en su nido de amor secreto, profanando cada rincón donde yo había construido mi vida durante los últimos 5 años. Cada espacio tenía ahora una historia diferente, una historia que no me incluía. Pero mi investigación no podía limitarse solo a Miguel. Al día siguiente me armé de valor y fui al salón de belleza donde Isabella se arreglaba cada semana. Fingí estar buscando una nueva estilista y mencioné su nombre casualmente. He escuchado maravillas de Isabella García. Viene por aquí. ¡Ay! Esa chica, respondió la peluquera con una sonrisa cómplice. Últimamente viene radiante. Dice que está enamorada perdidamente de un hombre casado. No para de hablar de él cada vez que viene a arreglarse. Un hombre casado. Mi estómago se contrajo, pero seguí fingiendo curiosidad inocente. ¿De verdad? ¿Y qué dice de la esposa? Que es una workahólica que no aprecia lo que tiene, que él se merece a alguien que realmente lo valore. Salí de esa peluquería sintiendo náuseas, pero también con una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. Isabella no solo me estaba robando a mi marido, estaba destruyendo mi reputación por toda Valencia, pintándome como una mujer fría e insensible que se merecía ser traicionada. Esa noche, cenando una paella que Miguel había preparado especialmente para mí, le pregunté casualmente sobre su día. ¿Cómo va el proyecto de los apartamentos en Cullera? Muy bien, mintió sin pestañear, aunque es más complicado de lo que pensaba. El proyecto de Cullera había terminado hacía 1 mes. Lo sabía porque yo misma había revisado los permisos de construcción en el ayuntamiento para otro cliente. Miguel estaba mintiendo tan descaradamente que por un momento sentí admiración por su desenvoltura. Pero fue al final de esa semana cuando hice el descubrimiento que cambiaría todo para siempre. Revisando las facturas de nuestra cuenta bancaria conjunta, encontré varios pagos extraños, restaurantes caros en el centro de Valencia, una joyería en la plaza del ayuntamiento, incluso un hotel en Peñíscola para una escapada romántica que definitivamente no habíamos hecho juntos. Miguel estaba gastando nuestro dinero, los ahorros que habíamos juntado para comprar una casa más grande, para cortejar a mi mejor amiga. Cada cena romántica, cada regalo, cada escapada secreta, todo pagado con el fruto de mi trabajo. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que pasó el viernes por la noche de esa semana infernal. Isabella me había invitado a cenar en su apartamento, como hacíamos cada mes desde hacía años. Llegué con una botella de vino de Utiel Requena, el mismo que siempre llevaba, y flores del mercado central. Isabella me recibió en la puerta con una sonrisa que ahora sabía que era completamente falsa, llevando un vestido que reconocí inmediatamente. Era el vestido que yo le había regalado por su cumpleaños el año anterior, un precioso diseño de seda azul que había comprado en una boutique de la calle Colón. «Te queda perfecto», le había dicho entonces. Ahora sabía para quién se lo ponía realmente. Durante la cena, Isabella me habló de todo y de nada, su trabajo en la agencia de marketing, sus planes para las fallas del año siguiente, las rebajas del Corte Inglés.
Todo tan normal, tan familiar, que por momentos olvidé que la mujer sentada frente a mí me estaba destruyendo la vida sistemáticamente. Pero entonces, mientras tomábamos horchata de postre, Isabella dejó caer la bomba que me destrozó por completo. Lucía, tengo que contarte algo importante. He conocido a alguien. Fingí sorpresa y emoción, como la mejor amiga que se supone que era. ¿En serio? Cuéntamelo todo. ¿Quién es? Isabella bajó la mirada, fingiendo timidez. Es complicado, Lucía. ¿Está casado? ¿Casado? La palabra salió de mi boca antes de poder detenerla. Isabella, tienes que tener cuidado con estas situaciones. Sus palabras me destrozaron por completo. Por primera vez en mi vida me siento verdaderamente amada. Él merece a alguien que lo valore, no a una mujer que prefiere sus proyectos antes que a su propio marido. Ahí estaba yo, sentada en el sofá de mi mejor amiga, escuchando cómo describía mi matrimonio como un fracaso y a mí como una esposa negligente. Todo mientras planeaba en secreto robarme al hombre que yo amaba. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Isabella me tomó las mismas manos que habían acariciado a mi marido, y me miró a los ojos con una sinceridad que me hizo sentir náuseas. Vamos a esperar el momento adecuado para decírselo a su mujer. No queremos hacerle daño innecesariamente. No querían hacerme daño innecesariamente. Qué considerados. Qué nobles. Qué absolutamente hipócritas. Estaban planeando destruir mi vida, pero con cuidado, para minimizar las molestias. Esa noche volví a casa caminando por las calles del centro histórico de Valencia, pasando por la Catedral y la Plaza de la Virgen, lugares que habían sido testigos de tantos momentos felices de mi vida. Pero ahora todo me parecía diferente, manchado por la traición. Cuando llegué a casa, Miguel estaba viendo un partido del Valencia CF en el sofá, con una cerveza en la mano y esa expresión relajada que solía enternecerme. ¿Cómo ha ido la cena con Isabella?, preguntó sin quitar los ojos de la televisión. Bien, mentí, sentándome a su lado. Me ha contado que está saliendo con alguien. Miguel casi se atraganta con la cerveza. ¿En serio? ¿Y quién es el afortunado? La naturalidad con la que preguntó por su propia identidad me dejó sin palabras. Este hombre no solo me estaba traicionando, sino que estaba disfrutando del juego, del drama de mantener esta doble vida. Dice que está casado, continué, observando su reacción. Dice que su mujer no lo aprecia. Miguel suspiró teatralmente. Pobrecita Isabella, siempre metiéndose en líos complicados. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando la respiración tranquila de Miguel a mi lado, planeando cada detalle de lo que vendría después. Porque si ellos creían que podían jugar conmigo, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El lunes por la mañana tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta historia. Necesitaba ayuda profesional, no solo para documentar la infidelidad, sino para proteger mis activos antes de que Miguel pudiera tocarlos. Busqué en internet el mejor bufete de abogados especializado en divorcios de Valencia y encontré Martínez y Asociados. Cuando llegué a sus elegantes oficinas en el Ensanche, me recibió personalmente Alejandro Martínez, el socio fundador, un hombre que irradiaba profesionalidad desde el primer momento. Alejandro era un hombre de unos 35 años, elegante sin ser ostentoso, con esos ojos inteligentes que parecían analizarlo todo. Cuando le conté mi historia, no mostró sorpresa ni juicio, solo profesionalidad pura. Señora Vidal, me dijo después de escuchar todo, tiene usted más ventajas de las que cree. El apartamento está solo a su nombre, su negocio es completamente independiente, y con las pruebas que ha reunido, podemos proteger sus intereses completamente. Alejandro me explicó la estrategia legal paso a paso. Primero, transferiríamos todos mis ahorros a una cuenta nueva que Miguel no conociera. Segundo, instalaríamos cámaras de seguridad legales en mi propio apartamento. Tercero, documentaríamos cada encuentro ilícito hasta tener evidencia irrefutable. Pero señora Vidal, añadió con una sonrisa que me tranquilizó, creo que podemos hacer algo aún mejor que simplemente ganar el divorcio. Podemos asegurarnos de que paguen las consecuencias completas de sus acciones. Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro se convirtió en mi aliado más valioso. No solo me ayudó con los aspectos legales, sino que me dio la fuerza emocional que necesitaba para seguir adelante con el plan. Tiene que entender,
Me dijo una tarde mientras revisábamos las grabaciones de las cámaras, que lo que están haciendo no es solo adulterio. Es fraude emocional y económico. Isabella está usando información personal que usted le confió para manipular la situación. Las cámaras habían capturado todo, Miguel e Isabella en mi cocina, preparando comidas con mis utensilios, usando mis platos, bebiendo mi vino. Los había grabado hablando de mí como si fuera un obstáculo que eliminar, planeando cómo manejar el problema Lucía. Pero nada me preparó para la grabación donde planificaban literalmente saquear mi futuro económico. La próxima semana, mientras Lucía esté fuera trabajando, susurraba Isabella como si estuviera planificando sus próximas compras, podríamos ir a ver algunos apartamentos. Con todos los ahorros que tienen y lo que ella gana mensualmente, podríamos permitirnos algo realmente lujoso. Estaban planeando usar mi dinero para empezar su nueva vida juntos. No solo me iban a quitar a mi marido, sino que pretendían financiar su futuro con el fruto de mi trabajo. Es hora de actuar, me dijo Alejandro esa tarde. Tenemos todo lo que necesitamos para destruir sus planes completamente. Pero quiero que sepas que una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Miré a este hombre que en solo 2 semanas se había convertido en mi ancla en medio de la tormenta. Alejandro, no hay nada que me haga más feliz que ver a esas 2 personas pagando por lo que me han hecho. Su sonrisa me confirmó que había elegido al aliado perfecto. Entonces, señora Vidal, preparémonos para darles la sorpresa de sus vidas. Porque lo que Isabella y Miguel no sabían era que mientras ellos planeaban mi futuro, yo estaba planeando el suyo. Y mi plan era mucho mejor que el de ellos. El día de la venganza llegó un jueves por la tarde. Le había dicho a Miguel que tenía una reunión importante con unos clientes de Madrid y que no volvería hasta tarde. Le dije a Isabella que había decidido irme un fin de semana a Peñíscola para despejarme del estrés del trabajo. Como era predecible, a los 30 minutos de mi supuesta partida, las cámaras captaron a Isabella entrando en mi apartamento con una bolsa de la compra del Mercado Central. Iba a cocinar para mi marido en mi propia cocina. Pero esta vez yo no estaba escondida espiando. Esta vez estaba con Alejandro en un café de la plaza del ayuntamiento, acompañada de todo mi equipo legal, y también había invitado a los padres de Isabella. Porque resulta que los padres de Isabella, 2 valencianos tradicionales y muy religiosos, no sabían nada sobre las aventuras de su hija. Cuando Alejandro les enseñó discretamente algunas de las grabaciones, sus caras se transformaron en una mezcla de horror y vergüenza. «Nuestra hija nos ha deshonrado», murmuró el padre de Isabella. «¿Qué podemos hacer para reparar el daño que ha causado?». La madre lloraba silenciosamente, susurrando oraciones en valenciano. A las 7 de la tarde, cuando las cámaras mostraron que Miguel e Isabella estaban cómodamente instalados en mi sofá, con una paella que habían preparado, nos dirigimos todos hacia mi apartamento. El momento había llegado. Abrí la puerta de mi propio apartamento con mi propia llave, seguida por el pequeño ejército de justicia que había reunido. ¡Sorpresa!, grité con la sonrisa más dulce que pude fingir. La expresión en las caras de Miguel e Isabella fue absolutamente impagable. Isabella se puso pálida como una pared, Miguel se atragantó con el arroz. Pero lo mejor de todo fue cuando vieron entrar a los padres de Isabella detrás de mí. «Isabella García», rufió su padre en valenciano, «¿qué fas aquí?». Su madre se santiguó y empezó a llorar más fuerte. Isabella balbuceó algo incomprensible, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Alejandro se acercó a Miguel con una sonrisa profesional. «Señor Vidal, soy el abogado de su esposa. ¿Podríamos hablar un momento sobre sus bienes gananciales?». Miguel parecía a punto de desmayarse, pero aún faltaba la sorpresa final. «Isabella», dije con calma, «saluda a tu jefe». Y por la puerta entró el director legal de su agencia de marketing, la misma empresa que era mi cliente desde hacía años y que acababa de descubrir las actividades ilegales de su empleada. «Resulta que Isabella no solo te estaba robando a ti», explicó el director legal con voz fría y profesional. «También ha estado malversando fondos de nuestra agencia. Los 3.000 euros que desaparecieron de la cuenta de clientes han estado financiando sus escapadas románticas contigo, Miguel». Isabella se desplomó en mi sofá, completamente destruida. Su vida perfecta, su reputación, su familia, su trabajo, todo se estaba desmoronando en tiempo real ante sus ojos.
Mientras el notario documentaba todo para los procedimientos legales, me acerqué a Miguel, que seguía sentado en shock. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le susurré al oído. Que mientras tú pensabas que me estabas engañando, yo estaba construyendo la vida que realmente merezco. 3 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en el Ensanche, un lugar más bonito que el anterior, completamente mío, viendo el atardecer sobre Valencia con Alejandro a mi lado. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó en algo mucho más profundo. Alejandro no solo me ayudó a recuperar mi vida, me enseñó lo que significa ser valorada por quien realmente soy. Miguel perdió todo en el divorcio y tuvo que mudarse con su madre a las afueras de Valencia. Su reputación quedó por los suelos cuando se supo que había estado planeando estafar a su propia esposa. Isabella fue despedida inmediatamente, procesada por malversación de fondos, y sus padres la desheredaron. Tuvo que dejar Valencia en desgracia, enfrentando no solo las consecuencias legales, sino también el peso de haber perdido todo: familia, trabajo, reputación y dignidad. Pero lo más hermoso de todo esto es que Alejandro me demostró que el amor verdadero no compite con tus sueños, los impulsa. Cuando trabajo hasta tarde, él me trae café y se queda conmigo. Cuando celebro un nuevo contrato, él es el primero en brindar por mi éxito. Así es como se ama de verdad. Queridas que me habéis acompañado hasta aquí, quiero que sepáis que esta historia no es solo sobre venganza. Es sobre justicia, sobre dignidad y sobre descubrir que a veces las peores traiciones nos llevan hacia las mejores versiones de nosotras mismas. Pero lo más importante es que yo encontré no solo justicia, sino amor verdadero. Alejandro no solo me ayudó a recuperar mi vida, me ayudó a construir una nueva, mejor, más auténtica. Gracias por acompañarme en esta montaña rusa emocional. No olvidéis darle like al vídeo y suscribiros al canal, porque tengo muchas más historias que contar, historias de mujeres que se negaron a ser víctimas y decidieron ser heroínas de sus propias vidas. Y recordad siempre, cuando alguien trata de robarte la vida que has construido, no te quedes de brazos cruzados. Lucha, planifica, y asegúrate de que la justicia llegue de la manera más elegante posible. Y así termina esta historia que cambió mi vida para siempre. Espero que os inspire a nunca conformaros con menos de lo que merecéis. La vida es demasiado corta para vivir entre mentiras y demasiado valiosa para desperdiciarla con personas que no os valoran. Nos vemos muy pronto.